aún, ¿verdad?, en los alimentos, el convivir unos con los otros, ¿verdad? Qué hermosos niños. Ahora sí les veo bonitos. Hay otros que todavía no los veo muy bien, pero ahí la llevo. Dios les bendiga, Dios les bendiga mucho, hermanos. Vamos a iniciar este servicio especial, donde el Señor nos va a hablar esta tarde. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Ese es el propósito nuestro, salir edificados, ¿verdad?, con la palabra del Señor, y que el Señor obre en nuestros corazones, que el Señor hable como Él quiera en esta tarde, que su Santo Espíritu nos pueda confrontar con la palabra de Dios, y que esta tarde sea una tarde especial, ¿verdad?, donde el Señor nos esté ungiendo, nos esté bendiciendo, nos esté guiando, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a iniciar. ¿Todos estamos listos? ¿Somos todos los que somos? Yo pienso que sí. Bueno, hermanos, vamos a iniciar leyendo la Escritura y ahorita oramos. ¿Estamos listos todos? Vamos a leer a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. $15:45. Gloria a Dios. Ok, hermanos, vamos a iniciar Primera de Corintios 15:45, y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, el alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Ayúdenme a orar por mí, y también para que el Señor pueda revelarles las Escrituras también a ustedes, que el Señor les unja sus oídos, ¿verdad?, y sus intelectos. Que el Señor esta tarde tenga misericordia de nosotros y nos hable en esta tarde. Padre de Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti. Señor, sabemos que tú eres el hacedor de maravillas, el Dios poderoso, ese Dios santo, puro y bueno, que has tenido misericordia de nosotros. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que en esta tarde nos bendiga, Señor, con tu palabra, que en esta tarde, Padre Santo, tú puedas edificarnos, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar dentro de nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, una iglesia, Señor, que se está preparando, Señor, para verte un día cara a cara. Permítenos, Señor, esta tarde ser alumbrados, confrontados con tu palabra. Te rogamos que bendigas a mis hermanos, unge sus oídos, Padre Santo, que puedan entender, comprender, Señor, estas hermosas palabras, Señor, conocerte más de ti. Señor, te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. No nos dejes, Señor, de tu mano, que en esta tarde, Padre Santo, podamos sentir, Señor, que tú nos has hablado por medio de la palabra. Señor, te rogamos que bendigas a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que todos podamos disfrutar, Señor, de esta bendita palabra de edificación para nuestras vidas. Señor, para mí simplemente, Señor, te pido que tengas misericordia, Señor, y permíteme, Señor, ser un vaso útil en tus manos, Señor, porque todo esto lo hacemos para glorificar tu dulce nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dios les bendiga.
El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. Hay una versión que así lo dice. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios. El ser humano, Adán, cuando él fue creado del polvo de la tierra. Fue hecho un ser viviente. Dios tomó del polvo de la tierra, hizo aquel hombre, sopló aliento en su nariz, y ese polvo, ese barro llegó a ser un ser viviente. Ese es el ser humano, ese es Adán. Nosotros tenemos características muy especiales, de que nosotros somos creados, nosotros somos hechos por Dios. En el primer Adán, él fue sacado de la tierra, y ya nosotros, dice la escritura, que nosotros nos formó nuestro Dios en el vientre de nuestra madre. Ahí nos formó, ahí nos entretejió, ahí puso el ADN, ahí puso las características especiales que cada uno de nosotros tenemos. Y nosotros, al igual que Adán, tenemos muchas similitudes. Una de esas es que somos finitos, somos personas que tenemos límites. Somos personas que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero siempre nosotros somos criaturas hechas por un Dios creador. Somos especial por nuestro Dios, porque Él nos hizo. Y Él nos hizo con la hechura con que Dios hizo a Adán y Eva. Llegó un tiempo cuando también nosotros, al igual que Adán, nosotros también salimos con ciertas características. Y unas características que tenía Adán y que tenemos nosotros, es que nosotros tenemos la oportunidad o tenemos las características de poder obedecer la voluntad de Dios, o nosotros también tenemos la oportunidad de rechazar y de no hacer la voluntad de Dios. Esa característica la tenía Adán, y esa característica también la tenemos nosotros. Dios lo hizo perfecto a Adán cuando estaba allá en el huerto del Edén. Manifestaba la gloria de Dios. Dios mostró su amor con Adán y con Eva, y ese mismo amor ellos irradiaban a toda la creación. Glorificaban a Dios, honraban a Dios, le daban gloria por todo lo que había hecho Dios con ellos. Dios mostró su amor Dios mostró su amor con ellos al ponerlos en ese lugar tan especial. Pero llegó un momento cuando ellos tuvieron que glorificar a Dios haciendo la voluntad de Dios, cuando Dios les dijo que no tenían que tomar de ese fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos tenían esa oportunidad de tomar una gran decisión y de glorificar a Dios a una forma especial, pero ellos decidieron desobedecer el mandamiento de Dios. Lo tenían todo ellos, pero llegó el momento en que ellos fallaron, en que ellos se corrompieron, que ellos deshonraron el mandato de Dios. Por lo tanto, ellos cometieron un terrible pecado. Un pecado que hasta la fecha trae tragedias a la vida humana. No solamente a ellos, no solamente a Adán y a Eva, sino que a toda la descendencia de Adán llegó esa tragedia tan enorme. O un caos
por ahí se dice un caos cósmico, porque no nomás fue algo de entre Adán y Dios, no, fue un caos cósmico. Toda la creación se vino abajo. Todo lo que Dios había hecho para el hombre por desobedecer el mandato de Dios, echó a perder todo. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Amén. Y él fue hecho un ser viviente que podía glorificar a Dios. Tenía la facultad, tenía la autoridad, tenía el poder de glorificar a Dios en todas sus esferas. Pero él decidió pecar. Dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire, hermanos, nosotros conocemos el pecado perfectamente, y eso viene por un hombre, solamente por una persona que desobedeció el mandato de Dios, por un solo hombre, por un solo error que cometió el ser humano al desobedecer la palabra de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Lo que conocemos hoy de pecado, ¿sabe qué? Lo conocemos simplemente por un hombre. Simplemente por Adán. Por eso es que nosotros sufrimos, por eso es que nosotros conocemos el dolor, por eso es que nosotros padecemos, por eso es que nosotros padecemos enfermedades, por eso es que nosotros conocemos la muerte. ¿Por qué? Por un solo hombre que pecó en contra de Dios, por desobedecer la ley establecida por Dios, para que Dios había dado esa ley para que Dios pudiera ser glorificado grandemente en todo el cosmos, en todo lo creado. Iba a haber alabanza, gloria enorme cuando el hombre obedeciera a Dios. Pero ¿qué es lo que hizo el hombre? Puso triste a todo lo creado. Vino desgracia. Y conocemos nosotros el pecado por un hombre. No más por un hombre, por la transgresión de un hombre, por Adán. Por ahí entró el pecado a todos los hombres. De ahí venimos nosotros. De ahí viene nuestro ADN. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Sí, cierto, nos entretejió. Pero pasaba algo, los que saben de ciencia saben de que por ahí está una cadena quebradita, dice, y es por esa cadenita que está el ADN está quebrada, dice, es por eso que entra el pecado a los seres humanos. Sí, porque él se corrompió. Él pecó abiertamente contra Dios, y Dios había establecido, si comieres sin pecar, ciertamente morirás. Hay una versión que dice, ciertamente verás la muerte. Y aunque Adán al instante no pecó no murió físicamente, sí murió espiritualmente. Aparte, él pudo ver la muerte físicamente, primeramente de sus hijos, cuando Caín mató a Abel. ¿Por qué? Por la desobediencia de un solo hombre, de Adán. Y el pecado, dice, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por el pecado la muerte. Por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró a todos los hombres. Y es por eso que todos nosotros morimos. Es por eso que nosotros conocimos la muerte. Es por eso que Adán conoció la muerte. Primeramente separación, alejado de Dios, porque fueron y se escondieron de la presencia de Dios. Pero también físicamente, porque ellos miraron cómo es la muerte, cómo es separarse de un ser querido, sufrir aquello que había pasado, que ya no tenía aliento de vida, aquello que ya no podía reír, aquello que ya no podía gozarse. Su hijo estaba muerto.
y ellos lo conocieron y ellos miraron la muerte por la transgresión de un solo hombre, de Adán. Es por eso que nosotros conocemos el pecado. Es por eso que nosotros hacemos pecado. Es por eso que nosotros miramos las enfermedades y estamos muchos a punto de morir. Y hemos visto muchas personas que han muerto. ¿Por qué? Por la desobediencia de un solo hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. No hay excepción de personas. Todos pecaron. ¿Cómo lo podemos saber? Porque todos morimos. Lo más seguro en esta vida es que nos vamos a morir. La transgresión de Adán y Eva trajo resultado una condenación. ¿Cuál fue esa condenación? De que vino a nosotros el pecado y que por el pecado ahora también nosotros tenemos una condenación que es de muerte y morimos. Por eso cuando usted ve a alguien que muere, y lo que se nos viene, aunque sea cristiano, ¿por qué viene eso? Viene por el pecado. Por la transgresión de un solo hombre vino una condenación eterna a los hombres, a toda la descendencia de Adán. Por eso, cuando se habla del pecado, es una cosa tan grande, tan fea, tan horrible, porque se va transmitiendo el pecado. El pecado es como un cáncer que va llegando a las áreas más escondidas de nuestra vida. El pecado viene siendo como cuando alguien trae una mancha o trae un trapo con algo negro, con grasa, y luego pone usted otro trapo blanco, puro, y lo quiere usted pegar con la otra trapo. ¿Qué es lo que pasa? Se pasa la pureza al trapo sucio, o el sucio se traspasa al limpio. Así pasa con el pecado. El pecado pasa, penetra, se va transmitiendo de generación, de persona en persona, en persona, en persona, y llega a nuestra vida. Y ya nacemos nosotros, dice David, en pecado ha sido concebido, en pecado me concebió mi madre. Porque desde que nacemos, ya nacemos con una condenación que es de muerte, por culpa de un solo hombre. Por eso es que es tan importante las cosas cuando uno habla acerca del pecado. Se traspasa, se pega. Adán nos involucró en una guerra contra Dios, porque estamos enemistados, no queremos hacer lo bueno, no nos gusta hacer lo bueno y no podemos hacer lo bueno. ¿Por qué? Por culpa de un solo hombre, por alguien que desobedeció la palabra de Dios, Adán. Y Adán era nuestro representante. Dios lo puso por representante de nosotros. En Adán estábamos todos nosotros. Yo sé que algunos van a decir, pero yo qué culpa tengo. Yo no conocía al señor Adán, ni a la señora Eva. No, lo puso el soberano, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que puede poner a alguien que es semejante a nosotros, alguien que nos puede representar perfectamente. Y el que nos representó perfectamente fue Adán. O algunos se puede decir, no, yo puedo poner otro representante mejor, Aaron Dixon. ¿Creen? ¿Pudiéramos hacer las cosas mejor que Adán? No puedo decir abiertamente, nadie puede hacer las cosas mejor que Adán. Dios lo puso para que nos representara, y en Él estamos representados todos. Y como este hombre pecó, por ahí entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la condenación de muerte a todas las personas. Y eso es tan evidente porque sabemos
que lo más seguro en esta vida es la muerte. Ahora que yo estaba, me operaron, gracias a Dios, todo va mejorando bien. Y pues ya es uno de hombre, pues es un poquito más miedoso para eso de las operaciones, ¿verdad? No como las mujeres que les abren ahí y que sacan tantas cosas le hacen, y los hombres pues no, nosotros no podemos con tanto. Y ya mi esposa me llevó al hospital donde me iban a hacer la cirugía, y ya me dan un montón de hojas que tengo que firmar, y al final dice, perdón, dice, me faltó esta hoja, y la tiene que firmar, su nombre, sus iniciales, todo lo que se tiene que hacer ahí. Dice, esta hoja es para hacerles saber que si algo sale mal en la operación, porque ahí a veces los duermen completamente, a veces parcialmente, depende de cómo vea el doctor. Dice, es por si algo sale mal en la operación, dice, vamos a hacer todo lo posible en revivirlo. Y yo me quedé bien, digo, por favor, hagan todo lo posible, no me van a dejar tirado ahí. Ya que ahora le ponen ese tipo de cosas, me lo habían dicho desde antes. Yo sé que ellos no me pueden dar vida, yo sé que ellos no me pueden resucitar, yo sé que el único que puede hacer algo en mi vida es mi Señor Jesucristo. Es el único que puede dar vida. No hay nadie más que pueda dar vida. El mundo te va a dar muerte, el pecado te va a dar muerte, y es seguro esa muerte que te va a dar el mundo, el pecado, lo que habita en este mundo, lo que reina en este mundo es la muerte, es el pecado, y el pecado trae el juicio a una muerte. Podemos decir, bueno, ¿por qué los niños son inocentes de ese pecado? ¿Qué culpabilidad pueden tener los niños? Y a veces los miramos a los niños, qué bonitos están ahí, ya pasan los angelitos, pasan acá a cantar, y gloria a Dios, ¿verdad? Los ve uno y dice, hermano, ¿cómo va a creer que esos niños van a estar condenados a una muerte? Dejen que crezcan un poquito y van a manifestar lo que realmente hay dentro de ellos. No es juego. ¿Y saben por qué? Porque sabemos que un día van a morir. No nos gusta, pero hay una condenación para todo aquel que nace en esta vida. Hay una condenación, porque el pecado, hermanos, a veces decimos, no, yo no creo eso. Hay una condenación por el pecado de un solo. Es que las cosas de Dios, cuando Dios da un decreto y dice que ciertamente va a entrar la muerte a tu vida, hermano, va a entrar la muerte a tu vida. Si te dice, deja de estar pecando porque va a llegar una consecuencia a tu vida, hermano, tarde o temprano va a llegar una consecuencia a tu vida, y es bien difícil que vuelvas a salir si no vas y te presentas y pides perdón al Señor. Porque el pecado, hermanos, entra y Dios ya estableció. Si pecares, si tomares el fruto que yo te dije que tomar y lo tomas, va a haber una consecuencia. Y dicen, pero los niños, ¿qué culpa tienen? Va a haber una consecuencia. El pecado es así. El pecado es así, perdón por ser tan frívolo. Los niños están condenados también a morir, no por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son en Adán. Hay una condenación en Adán hacia ellos y hacia nosotros. Ellos un día van a morir. Bueno, si no llega el Señor antes, ¿verdad? Y los niños pues están así chiquitos, ¿verdad? Pues van a la presencia de Dios, pero ya se crecen un poquito, pues ellos también. Eso es uno de los trabajos de los hermanos que dan los estudios bíblicos, ¿verdad? A los niños, instruirlos ahorita para que vayan conociendo de Dios, cómo es Dios, pero también va a llegar el momento cuando ellos tienen que saber que también es un Dios perdonador, y que ellos también un día va a llegar el tiempo en que ellos también se tienen que arrepentir. Es por eso que ellos también van a la escuela dominical, al estudio bíblico,
porque ellos también tienen que conocer. El pecado es terrible, no es algo a la ligera. Hermano, fue una situación terrible. Vino la muerte, y la muerte no respeta a viejos, jóvenes, adultos y niños. Hay niños de 7 meses, de 7 días de nacidos que mueren. Dice, pues Dios se lo llevó. O sea, sí, en la misericordia de Dios, sí, pero ¿por qué murió? Porque Dios permitió. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado, y el pecado a todos los hombres, por eso todos morimos. La muerte viene por las consecuencias del pecado. Por eso cuando Dios nos habla por medio de su palabra, tenemos que tener mucho cuidado. Si Dios dice que paremos de hacer un pecado, o paremos de hacer, claro, todos los pecados, pero si Dios nos habla especialmente un día, hermanos, arrepentámonos, porque va a llegar un día que va a llegar las consecuencias a nuestra vida. Y nos dicen, ¿por qué el Señor? ¿Por qué es tan duro el Señor? Porque estamos quebrantando su ley, estamos quebrantando sus mandamientos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como dice en Romanos 2:10. Perdón, 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. 11. No hay quien entienda. Mire, hermanos, hay personas que no comprenden las cosas de Dios, no comprenden por qué fueron hechos, no comprenden que hay un Dios que nos hizo y que al cual un día le vamos a dar cuentas. No comprende. Así es la naturaleza caída del ser humano ahora. No comprende. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Digo, los niños son inocentes en cuanto a eso. Ellos todavía no tienen el discernimiento del conocimiento del bien y del mal. Pero va a llegar un día cuando ellos lo empiecen a aprender, a conocer el conocimiento del bien y el mal. ¿Cuándo es cuando Adán y Eva pecaron? Cuando ellos tomaron de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahorita ellos no tienen ningún problema. Ellos hacen lo bueno, y ellos a veces cometen un error y es pecado, pero Dios no se los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos son inocentes. Ellos todavía no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, pero ya cuando van creciendo, van tomando conciencia, entonces se van haciendo siendo responsables, porque ahora comprenden lo que es lo bueno y lo malo. Pero ahorita ellos no pueden comprender. No hay quien entienda, porque el pecado se nos tiene ciegos. 12. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Así es el ser humano. Si a los hijos dejamos de traerlos a la escuela dominical, dejamos de instruirlos, dejamos de capacitarlos, dejamos de decirle que Dios los cuida, que Dios es poderoso, que Dios está en él, ellos se van a hacer inútiles para la obra, para lo que fueron diseñados para las cosas de Dios, para glorificar el nombre de nuestro Dios, como el testimonio que estaba hablando nuestro hermano Román. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Eso lo podemos ver en el mundo. ¿Por qué? Porque entró el pecado a este mundo por un solo hombre. Por eso es que está el mundo en esa situación. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Por qué? Porque
un solo hombre permitió que entrara el pecado a este mundo. Quebranto y desventura. Miren, quebranto está hablando como algo se quiebra. Y cuando el pecado entra a la casa, a los hogares, incluso a veces a las escuelas, ¿qué es lo que hace? Fractura, quiebra, aparta, se deshacen los pedazos, los hogares son destruidos. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Por qué hay tantos problemas familiares? Disfunción entre los esposos. ¿Por qué el hijo no comprende al padre? ¿Por qué el padre no comprende a los hijos? Por culpa del pecado que entró por un solo hombre. Desventura, aquel dolor, aquella angustia que siempre llegan a los hogares cuando no tienen a Cristo. ¿Por qué entra? Por culpa de una desobediencia que tuvo un solo hombre, Adán. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 17. Y no conocieron el camino de paz. Y lo podemos ver como la gente, lo que estaba también compartiendo nuestro hermano, que van y buscan refugio en el alcohol, en las drogas, en la música, en todas las cosas que ofrece el mundo allá afuera. El enemigo los tiene engañados y no batalla mucho. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Él ya hizo su trabajo, ya viene dentro de nosotros. Un hombre permitió que el enemigo trabajara desde el principio. Ya venimos con esas tendencias y no conocemos y no conocíamos el camino de la paz. Andábamos siempre tristes, cabizbajos, por la culpa de un solo hombre. 19. Pero sabemos, perdón, no está bien ahí hasta el 18. Dice, regresando una vez a Romanos, somos nosotros condenados por la transgresión de un solo hombre. Somos constituidos pecadores por la desobediencia de un solo hombre. Por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte a todas las personas, a todo este mundo, por la transgresión, mis hermanos, de un solo hombre. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que por un solo hombre haya venido toda esta destrucción a nuestra vida. Nosotros tenemos un problema muy terrible, que ha venido un juicio a nuestra vida. Porque estábamos en Adán. Y ese juicio es de que nosotros conocemos el pecado y en un tiempo disfrutábamos del pecado, y hay personas que hasta estos días siguen disfrutando del pecado. Y esas personas, simplemente por ser descendientes de Adán, ellos ya están sufriendo una condenación, están viviendo en pecado y están listos, preparados para ser muertos. Todo el ser humano. Los niños a esa temprana edad, ellos ya tienen la tendencia del pecado, pero no se manifiesta aún. Pero aún todavía con esa condenación que tenemos nosotros a muerte, todavía, fíjense, ya con eso no tenemos alternativa. Porque la manifestación de que no tenemos alternativa es de que todos morimos. Ahí ya estamos fritos todos. Más aparte le añadimos, fíjese hermano, aparte le vamos a añadir las obras que hemos cometido nosotros.
la violación a la ley de Dios que ha establecido en esta vida. Hemos deshonrado a Dios abiertamente. Hemos sellado y dicho, sí es cierto, Adán fue pecador, y sí es cierto, todos de ahí vino una condenación, pero nosotros y muchas personas están continuando haciendo pecado, haciéndose más evidente la condenación para sus almas. Mire, dice en Apocalipsis 20:12, dice esto: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Cómo son sus obras? ¿Cómo han sido nuestras obras antes de conocer a Cristo? ¿Y cómo son sus obras ahora si no han conocido a Cristo y si no se han arrepentido? ¿Son buenas? Ya tenemos una condenación que es de muerte, pero más aparte vamos a ser juzgados por nuestras propias culpas. Hay por una culpa que traemos, que es la de Adán, pero viene otra por nuestras obras. La omisión de no hacer la voluntad de Dios. Y el 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, dice, según sus obras. Yo sé que ahí los niños, ellos no entran porque ellos, ¿qué obras malas están haciendo? Todavía no tienen el conocimiento del bien y del mal. Yo sé que a veces ya de estando chiquititos se rebelan contra los papás y esconden las cosas, pero ellos no conocen todavía lo bueno y lo malo. Pero nosotros, aún nosotros que conocemos la palabra de Dios y que nos revelamos abiertamente, ¿en qué condición quedamos nosotros? ¿Habrá alguna solución para nuestra vida? Aquel que nos ha entregado a Cristo, ¿cree que pueda ser un día salvado? ¿Cree que un día pueda estar en la presencia de Dios? Hace unos días me dijo alguien, usted lo conoce, hermano, ¿cree usted que yo pueda ser condenado? Y no creo. Yo sé que estás condenado porque no te has entregado a Cristo. Ay, hermano, es que esa es la condición del ser humano, hermano. No hay cómo salvarnos a nosotros. Aleluya. Y todo eso vino por culpa de un solo hombre, de Adán. Pero dice en Romanos 5:15, dice, pero el don, qué hermoso, pero el don de Dios, el don no fue como la transgresión. Mire, el regalo de Dios no fue como la transgresión que hizo Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Mire, es que no se puede comparar el don de Dios, el regalo de Dios que Él puede otorgar a cada uno, no se puede comparar con ese pecado, con esa transgresión que hizo Adán. ¿En qué sentido? ¿Fue grande el pecado de Adán? Terrible. Destrucción. Todo lo que miramos es una destrucción por culpa de un solo hombre. Pero ¿sabe qué? Miren, ahí es algo, a eso se le llama como un problema cósmico, grandísimo, enorme, que no podemos ver nosotros la magnitud. Porque muchos que conocemos hasta la palabra de Dios, no podemos ver la magnitud del pecado, de la inmensidad de ese pecado.
Pero algo tan hermoso que dice que no se puede comparar esa transgresión. No se puede comparar con el don, con el regalo que el Señor tiene para nosotros. No se puede comparar porque Él no nos paga, dice el 16, dice, y con el don no sucede como con el caso de aquel, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo hombre para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mire, fue tan grande la destrucción por el pecado, y Dios no nos pagó, simplemente no quitó la falla del pecado, porque simplemente había sido un pecado, había sido una transgresión. Pero una cosa, ¿qué es más fácil? Aquí lo vamos a ver. ¿Qué es más fácil? ¿Destruir o crear? ¿Qué es más fácil? ¿Destruir o hacer? Los que conocen construcción, ¿qué es más fácil? Destruir. Es más fácil destruir. Es más fácil destruir. Lo difícil es construir. Amén. Lo difícil es crear. Dios tuvo que crear. Tuvo que hacer una nueva criatura. Amén. Dios tuvo que hacer algo mucho mayor que la transgresión que tuvo a Adán en el huerto, que la transgresión que tenemos todos nosotros, que el pecado que está en nosotros, porque Él no nomás vino y abundó nomás con un don, sino que sobreabundó la gracia de Dios en nosotros, hizo una obra mucho mayor. Ese es el segundo Adán. Él vino a morir por nosotros y no se puede comparar con aquella transgresión que hizo Satanás, de meterse y destruir. A Dios no le importó, dice allá en Génesis 1, que en el principio, dice, estaba todo desordenado y vacío, y Dios llegó y empezó a hacer todo bueno, perfecto. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice, hay una porción que nos dice, si alguien llegara, bueno, se me hace que está en Ageo 2, en Ageo 2, 13, creo. 2:13. Dice Ageo: si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Una vez más, dijo Ageo, si un inmundo tocara causa del cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es viene y mancha y destruye. Eso es fácil. Eso es fácil para el pecado. Eso es fácil para Satanás. Venir y tocarnos y mancharnos. Eso es muy fácil. Dice, ¿será inmunda?
Y respondieron los sacerdotes, dijeron, sí, dice, es inmunda. El 12 dice, el 12, perdón, si alguno llevara carne santificada en la falda de su ropa y con el velo de ella tocare pan, y con el velo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes, dijeron, no, porque es bien difícil que se pegue la santidad. Es bien difícil que alguien venga y que nos quiera santificar a nosotros. No se puede, es bien difícil, es algo que es imposible para alguien. El pecado se puede pecar, se puede pasar de alguien a otra persona, pero la santidad no se puede pasar nomás por transmisión, nomás por tocarlo, nomás por frotarlo. Así no se pasa. Es bien difícil que se pase la santidad, que se pase la justificación. Por eso Dios tuvo que hacer una obra mucho mayor. Se tuvo que dar Dios a sí mismo, mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque era una cosa sobreabundante. Tenía que hacer una obra muchísimo mayor que la obra que pasó a Adán a todos nosotros. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser salvos, podemos ser librados de la condenación, de la muerte, podemos ser librados del pecado. Pues solamente por una obra mayor. El pecado, hermanos, destruye. Por eso dice, el primer Adán, alma viviente, pero el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, alma vivificante, alma que da vida a nosotros, a los que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no hay nada que más se pueda hacer por nosotros. Estamos destruidos, estamos en una alfombra tirados, sucios, podridos, como una llaga podrida. Estamos listos para ir a la tumba y morir eternamente. No solamente contemplar y morir por Adán, sino que también morir por nuestros propios pecados, por nuestras propias obras. Por eso es que vino el segundo Adán, por eso es que vino Cristo a quitar las obras del enemigo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 5:15. Dice 16. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con la consecuencia del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue restaurado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Perdón, yo lo estaba leyendo en otra versión, lo voy a leer aquí. Y con el don no sucede que con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación, hermanos. Aquel hizo uno, pero se multiplicó el pecado. Dios no vino a hacer una sola obra sencilla, común y corriente. Él vino a hacer una obra mucho mayor para poder destruir las obras de Satanás. 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo. Amén. Pero miren algo muy importante: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No es para todos. Cristo vino a morir por todos
y su muerte es suficiente para perdonar los pecados, para quitar las obras de Satanás, para hacernos justos, perfectos delante de la presencia de Dios, para ser hechos otra vez a imagen de Dios, para glorificar el nombre, porque para eso nos creó Dios, para gloria de Él. Y muchas veces por el pecado no lo podemos glorificar, no podemos alzar nuestras manos, no podemos darle gloria a Él por causa del pecado. Pero si tú creyeres en tu corazón, pero si tú recibes el don de Dios, y es un don de gracia, regalo puro, gratis para ti, Él ya hizo todo, hizo una obra grandísima para que tú pudieras tener ese don listo, para que tú lo pudieras disfrutar, regresar otra vez al principio, para hacer lo que Dios te había dicho que tú tenías que hacer, glorificar su nombre, exaltarlo, bendecirlo. Pero solamente tienes que hacer algo, y solamente ellos pueden pasar de muerte a vida aquel que lo recibe, aquel que recibe la abundancia de la gracia, palabrota, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, un fuerte aplauso a nuestro Señor. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios, hermano. Todo lo tenemos gratis para nosotros. Lo que uno tiene que hacer es creer y recibir. Mire, una de las situaciones cuando dice uno, bueno, ¿por qué Dios tuvo que hacer todo esto? Dios no podía ponerse enfrente para decir, ¿sabe qué? No quiero que pequen. ¿O por qué Dios no dijo, ¿sabes qué? A la serpiente, vete por allá, no les hagas nada, son mis hijos. Yo los hice para que me crearan, me alabaran, y tú vienes y metes tu cizaña aquí, vete por allá. ¿Por qué no se invitó Dios a hacer eso? Es la pregunta que todos los niños lo hacen, ¿verdad? ¿Y por qué no hizo nada Dios para que ellos no pecaran? O sea, ¿para qué podíamos evitar tantas desgracias? Podríamos, ya hubiéramos llenado este mundo y no sé cuántos mundos más de tantas personas. O sea, ¿por qué no iba a haber muerte? ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva llegaran a ese punto de pecar? ¿Por qué Dios permitió que llegara la muerte a todos los hombres? ¿Por qué Dios permitió que llegara y que entrara el pecado a mi vida y a tu vida? Yo sé que todos nos hacemos esa pregunta, ¿por qué Dios lo hizo? Mire, hermano, Dios hizo al hombre con la facultad de glorificarle, de hacer su voluntad y tomar decisiones. Pero yo pienso que uno de los atributos de Dios es que ellos conocían que Dios era amor, era perfecto, era poderoso, y ellos anduvieron en el amor de Dios y lo conocieron como un Dios amoroso. Pero había algo más. Si ellos nunca hubieran pecado, hermanos, si ellos nunca hayan transgredido la ley de Dios, yo pienso que muchos de nosotros, creo que aquí es donde podemos dar gloria a Dios. Si ellos no hayan dicho a Dios, o no hayan pecado contra Dios, nunca hayan conocido
a un Dios misericordioso. Creo que si ellos nunca hayan pecado, si Dios les haya limitado y que Dios haya intervenido y que ellos no hayan podido pecar, yo pienso que ninguno de nosotros hayamos podido entender el amor benevolente de Dios, su misericordia, su compasión, su amor a nosotros como personas caídas que necesitamos reconciliación con Dios. Nunca hayamos conocido un Dios que puede dar misericordia. Nunca hayamos conocido un Dios que haya podido dar paz. Nosotros no lo hayamos podido disfrutar, no lo hayamos podido disfrutar así. Nunca hayamos podido conocer un Dios de sanidad. Nosotros no lo hayamos conocido. Nosotros no hayamos conocido a un Dios o los ángeles no hayan podido alabar a Dios por lo que ha hecho con nosotros aquí en la tierra. Mire toda la magnitud, todo el alcance que tuvo la gracia y el don de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto, y nosotros no lo hayamos podido conocer así si ellos no hayan pecado. Pero si tú, de los que estamos aquí, hermanos, hemos pecado, hemos sufrido las enfermedades, hemos padecido sufrimientos en nuestros hogares, hemos sentido desilusión, puedes conocer a ese Dios que te puede restaurar, que te puede sanar, que te puede bendecir, que puedes conocer a ese Dios que puede dar misericordia, puede poner tu mano y te puede hacer una nueva criatura. Puedes disfrutar ahora la muerte, porque ahora puedes pasar de muerte a vida por medio de un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, un fuerte aplauso. Todos de pie, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, de pie. Pasemos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Adán, me pasé para ministrar un momento. Miren, cuando pecaron, en común acuerdo, Adán y Eva pecaron. Cuando Dios le habló a Adán para preguntarle qué es lo que había pasado, ¿qué has hecho? Mira nomás la condición en que te encuentras ahora. Te escondes de mí. ¿Qué es lo que has hecho, Adán? Y Adán, fíjense cómo es el hombre cuando tiene pecado, echó de cabeza a Eva. En vez de que asumara la responsabilidad Adán, y dijo: la mujer que me diste. Eso es lo que dijo Adán, porque había pecado. Pero el segundo Adán hizo algo mucho mayor. Hizo algo mucho mayor, Adán. Perdón, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Que cuando nosotros pecamos, que cuando la iglesia peca, cuando la novia peca, Cristo se entregó por ella. Cristo derramó su sangre por su iglesia. Aunque nosotros fallamos, aunque nosotros pecamos, Jesús no pagó como el primer Adán, que el primer Adán dijo: no, mi esposa, a ella. Jesús no, Jesús se entregó por su esposa, por la iglesia. Se entregó por ti, que eres sucio, que te has corrompido, que has estado en pecado, que has sufrido, que ha abundado el pecado en tu vida. Jesús no, Jesús hizo una obra mayor y se entregó por todos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros seamos justificados por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hoy es tiempo, si tú quieres